Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, profe. Esperen que me recupere. Esperen que tengo que subir 8 pisos, porque como está todo el tema de las elecciones, está todo ocupado. Chicos, vamos a ver hoy lo que es el orden de privilegio y las preferencias. Si ustedes van haciendo un reconto de cuando empezamos nuevamente a partir del miércoles pasado, yo siempre les dije lo mismo. Lo importante es hacerse gráficos de todo el íter de la subasta. Ya estamos entrando con este tema al final. ¿Por qué? Porque había un auto de venta que me fijó las condiciones de venta. Se llevó a cabo el acto de la subasta, hoy con la subasta electrónica, que tiene las connotaciones propias de una subasta y además las nuevas incorporaciones a partir de ser subasta electrónica. Tiene la rendición de cuentas, tiene el acto de adjudicación, tienen todo el análisis de las operaciones realizadas. Pero claro, llegamos al momento en que el acreedor va a querer cobrar su crédito, porque él inició una ejecución de un trámite, como hablamos, de un proceso sumario en cuanto a su trámite, rápido, eficaz, y que a veces nos quedamos a mitad de camino porque vimos que ese expediente a veces llevaba 3 cuerpos. Hoy todo digitalizado, pero llevaba su tiempo, porque se opusieron excepciones, hubo que resolver, porque no teníamos nada para determinar una subasta, o había dinero embargado. Entonces lleva su tiempo. Y lo último es decir, bueno, acreedor, ahora vas a cobrar, pero hoy viene una nueva etapa. Previo al cobro, vamos a tener que realizar un orden de preferencia. ¿Qué significa? ¿Cuál o cuáles de los acreedores cobrarán, en qué lugar y si el cobro será total o no? Claro, el 590 del Código de Procedimiento nos va a decir este orden de preferencias. Y lo importante acá es lo que yo marqué, por eso yo cuando digo algo al comienzo, y lo digo para que ustedes no sea algo que uno va a ir todos los años. Y lo digo de corazón, no hace falta que yo les venga a decir cuestiones que todo el mundo sabe, sino que hay que rescatar algo importante. Cuando yo, una de las cosas que le dije cuando arrancamos la cursada es, muchachos, pónganse contentos porque hoy ustedes tienen un cambio, una renovación en lo que es el derecho. Y parto porque tengo una ley de defensa al consumidor, porque tengo el expediente digital, tengo las presentaciones electrónicas, la subasta electrónica y tengo un nuevo Código Civil Comercial. ¿Y cuál es la importancia de los privilegios hoy en el Código Civil y Comercial? Que el Código de Vélez, la parte de privilegios que todo el mundo dice, uy, qué asco este tema, no lo puedo ver, no lo voy a memorizar. Claro, ¿por qué? Porque era engorroso, poco claro, inseguro en lo que hace a la seguridad jurídica. Contaba con 64 artículos
Y el Código Civil y Comercial lo que dijo es, con 14 artículos dejamos en claro, con claridad, precisión, orden, esto de los privilegios. O sea que había 50 artículos que complicaban, hacían difícil el estudio, hasta hacía imposible casi mantener una seguridad jurídica. Y hoy, tanto autores como Tanzi y Fosaseca lo que dicen es, se buscó una unificación con el proyecto de Código Civil y Comercial y se ha hecho una norma o normas claras, precisas y concretas. Y a su vez, la doctora Kemeimacher de Carrucci ya lo venía sosteniendo en el anteproyecto del año 88. No va más el Código de Vélez en esto, porque nos complica, porque no es claro, es oscuro, dificultoso y en definitiva no nos da el parámetro de una seguridad jurídica. Claro, ¿y cuál es la metodología que adopta el Código Civil y Comercial? Por un lado, les voy aclarando, son 14 artículos. Y si ustedes me permiten, yo traje un Power, como siempre, y díganme si lo pueden llegar a ver, chicos, ustedes. ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, se ve, doctor. Sí, se ve. Sí, Bueno. perfecto. ¿Cuál es lo que veníamos discutiendo hasta acá? Que son 14 artículos. Por lo tanto, se va a dividir en el título que habla sobre, que son 9 artículos, disposiciones comunes, definición, asiento, origen legal, renuncia, postergación, me habla de los caracteres, indivisibilidad, transmisibilidad, extensión, cómo es el cómputo de los plazos, me habla de los privilegios generales, como también la diferenciación que resulta aplicable los generales a los procesos universales y por lo tanto me tengo que guiar por lo que se establece en lo que hacen los concursos y las quiebras. Y me aclara todo ese man que traía el Código de Vélez, porque se va a especificar claramente en lo que es generales y quirografados. El segundo capítulo, que son 5 artículos, me van a decir claramente privilegios especiales. ¿Cuál es la diferencia entre los especiales y los generales? Si ustedes se acuerdan. Tocado, hundido, agua. Si jugamos al ahorcado, están listos, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre los privilegios? Entre lo que es los generales y los generales cobran sobre los especiales cobran sobre los generales y los generales a prorrata, ¿verdad? Los especiales tienen su asiento en un... La diferencia está en que un privilegio general toma en cuenta el todo del patrimonio. En cambio, el privilegio especial va a tener su asiento sobre un bien o bienes determinados. Por eso dice el Código Civil y Comercial, el régimen de los privilegios generales se va a tener que estar en procesos universales. Y acá, por eso digo que en 5 artículos, a partir del segundo capítulo, habla de los privilegios especiales. Y es más, me va a establecer tal circunstancia en el 2579. Se omite arreglar los generales y se dispone que se van a regir únicamente por la ley de concursos y quiebras. En cambio, lo que son los privilegios especiales, el 2573 al 2583, me va a
establecer respecto de uno o varios bienes cuál va a ser la posibilidad y el privilegio de acuerdo a cada acreedor. Hasta ahí vamos bien. Los generales es sobre todo el patrimonio del deudor, que era la prenda común. ¿Pero qué hace el Código Civil y Comercial? Para variar lo que hacía el de Vélez. Se van a regir los privilegios generales de acuerdo a lo establecido en la Ley de Quiebras y Concursos. Pero los individuales, los que abarcan a un bien o a varios bienes realizados, son los privilegios especiales que dentro de este capítulo y título el Código Civil a partir del 2583 me determina en el orden del rango que cada uno de ellos va a tener. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí. Sí, sí. Sí. Bien. No quiero ir pesado con esto. El tema, cuando el otro día me dice, hablamos con el doctor Frunadena, Pérez Belmonte y Paz, te toca privilegio. A mí no me disgusta. Lo que pasa es que digo, quiero hacérselo de la manera más simple a los chicos, porque es la forma que tienen para establecer el día de mañana discusión en qué carácter van a cobrar ustedes. Dependerá del crédito que ustedes tengan, que puede ser el mismo crédito de la ejecución o un crédito que contenga un privilegio y ahí a partir de ese privilegio una preferencia. ¿Está? Y hoy vamos a hacer un práctico aludido a eso, pero si ustedes me disculpan, tengo que darles las nociones mínimas de lo que es privilegio y orden de preferencia. Preferencia, en primer lugar, muchos, y en esto también coinciden los doctores Tanzi y Fosaseca, en que muchas veces se utilizan como sinónimos. Y si a veces se utiliza así es porque hay, tal vez, no una apreciación clara y precisa. ¿Por qué? Porque la preferencia es el género, el privilegio es la especie. ¿Se entiende? Genéticamente, lo que estoy hablando de preferencia, pero si hablo de privilegio, es una de sus especies del género preferencia. Por eso los privilegios, como ahí yo argumento, son garantías de cobro que conferen por la ley, únicamente por la ley, y en virtud de un título causa o naturaleza, a fin de dar la probabilidad del cobro de ese crédito. A veces puede ser absoluta, pero a veces puede ser relativa. Y entonces se entiende que es una calidad que comprende al crédito de ser pagado en referencia de otro crédito. Se vendría a romper, por decirlo claramente, la ley de la igualdad de todos los acreedores, pero porque existe un privilegio como una especie dentro del gran número de género que es la preferencia, que me permite, y por la ley, cobrar con antelación un crédito a otro acreedor. Y entonces lo que debemos tener en claro es, en ese aspecto, el carácter del crédito. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí. Chicos. Sí, sí. Sí. Lo primero que tienen que ver ustedes, porque puede ser que ustedes sean acreedores con privilegio. En primer lugar, que el bien que constituye el asiento de ese privilegio esté en el patrimonio del deudor. Ahora,
puede haber excepciones, que ese crédito tenga como garantía un derecho real. Con lo cual, si no está en cabeza del deudor, pero ojo que está garantizado por un derecho real y no se pierde el privilegio. O cuando lo que existió fue una subrogación legal y de hecho real, y en los casos que la ley lo admita. O como, si bien hay una diferencia entre los derechos reales y un derecho con privilegio, ¿por qué? Porque este último no cuadra en la publicidad y en la oponibilidad, sí que tenga un derecho que nace de una acción real y por ende la acción tenga la de la rey persecutoria, que significa que pese a que no esté el bien en esa del que fuera deudor, yo puedo perseguir el cobro de ese crédito sobre el privilegio que tenga el bien. Acá yo ya tengo que empezar a abrir los ojos, chicos. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que en algún momento, si bien me tocó hablar de subasta, yo ya le venía claramente diciendo, ojo chicos, el día de mañana, si yo estoy ejecutando, por ejemplo, yo lo que estoy ejecutando es un pagaré. Y la verdad que me dormí, porque no tomé ninguna medida cautelar, no solicité. Y lo que tengo es una sentencia ejecutiva que, como bien dijimos, hace cosa juzgada en principio formal. Porque como no hubo planteo de excepciones y demás, no hubo la discusión, el tratamiento, la prueba para que esa sentencia tenga un carisma de sentencia que hace cosa juzgada en sentido material. Simplemente ejecuté un pagaré, tuve sentencia ejecutiva, advierto que todavía no solicité una medida cautelar ahora. Yo bien, ¿qué es el demandado? Claro, pero yo leyendo el certificado de dominio advierto que hay 2 hipotecas anteriores al embargo trabado por mí, que hay 3 embargos sobre el mismo bien anteriores a la traba de mi cautelar y hay 2 inhibiciones generales de bienes con antelación a mi medida cautelar, que era el embargo del inmueble. ¿Yo qué voy a hacer? Ustedes como abogados son abogados del acreedor, que ya les está diciendo, doctor, hace 8 meses que tengo la sentencia ejecutiva, ¿cuándo me van a pagar el crédito? ¿Y ustedes qué le van a decir ahí a sus clientes? Tienen el embargo trabado, ¿eh? Sí, pero si tienes tantas medidas trabadas con privilegios anteriores, no te conviene subastarlo. A sus clientes. ¿Cómo? Que si tenés medidas trabadas con anterioridad con privilegio, no te conviene subastarlo porque no vas a llegar a nada. Mucho se corta. Ah. ¿Vos decís? ¿Lorena? Sí. Bueno, se corta mucho. Acá en el 8º piso no hay muy buena conexión. Vos lo que estás diciendo... Que no te conviene Lorena, subastarlo. vos lo que estás diciendo es... Bien. ¿Por qué, Lorena? Escúchame. Digo, porque mirá, tenés verdad, medidas... El embargo lo pedimos tarde. Sí. Sí, primero, el embargo lo pedimos tarde. Lo logramos, pero lo pedimos tarde. Tenés 3 embargos y 2 inhibiciones. 2 palabras. Olvídate. Porque vos venís 4. Y además,
si yo sigo adelante con la subasta, algunos acreedores cobrarán y otros no. Los que cobrarán vendrán y me dirán: gracias, Cachito, gracias a vos que subastaste y te hiciste cargo de todos los gastos de la subasta, yo pude... No, yo la verdad que hice todos los gastos. Y encima hay colegas tuyos que tienen otros créditos por encima mío, me están diciendo: che, Cachito, no alcanzó para todos, ¿por qué no pedís una nueva subasta? Con lo cual, lo primero que tienen que hacer ustedes es analizar la traba de una medida cautelar eficiente, con antelación, pero lo que van a tener que analizar es en qué condiciones está mi cliente para cuando el día de mañana haya un orden de preferencias, en qué lugar cobrará. Porque si no va a cobrar, hay que levantar la patita del acelerador y decir que subaste el acreedor hipotecario, que está en primer término, que él haga los gastos de la subasta, porque si no, ustedes van a tener que afrontar los gastos de la subasta y no van a cobrar un peso. Y vendrá aquel que cobró y le dirá: te agradezco tanto, la verdad que me diste la posibilidad de cobrar y yo no gasté un peso. Con lo cual, chicos, lo primero que van a tener que analizar es: ¿estamos en condiciones de pedir en nuestro expediente el auto de subasta? ¿O será necesario no pedirlo y cuando citen a los acreedores embargantes, nosotros vamos y nos presentamos sin hacer ningún gasto? Veremos allí si tendremos posibilidades del cobro. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, Sí, perfecto. Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son los caracteres de los privilegios? El primero es la legalidad. ¿Por qué? Y como dije, los privilegios están dados como fuente por la ley 2574 del Código Civil y Comercial. Lo primero que tengo que saber: el privilegio está dado por la ley. Yo no puedo pretender cobrar antes que otro crédito si no existe un privilegio otorgado por la ley, no por el capricho del deudor o de algún acreedor. El segundo carácter es la indivisibilidad. El 2576 del Código Civil y Comercial, que finca en responder por la totalidad de la deuda. Por más que yo ejecute 10.000 pesos cuando eran 30.000, pero yo que soy consciente digo: a mí me pagó 20.000 ya, voy por los 10.000 que me faltan, es por la totalidad, ya no son 30.000, porque cuando inicio la ejecución, la estoy iniciando por lo que a mí me dejó de pagar extrajudicialmente y que por eso tengo que abrir la instancia judicial. ¿Son accesorios? ¿Por qué son accesorios? Porque la vida del privilegio depende del crédito. Puede extinguirse el privilegio, pero no el crédito. Pero si el crédito se extingue, también se va a extinguir el privilegio como accesorio de ese crédito. Transmisible, por supuesto. Se transfiere el crédito principal. Y si evidentemente se transfiere, van a ser los sucesores a nivel personal o a través de los sucesores universales a quien se les transmita el privilegio. 2500
1576 del Código Civil y Comercial. Excepcionalidad. Yo hoy dije, regla común. ¿Cuál es? El patrimonio del deudor. Ese es el patrimonio común de los acreedores. Claro, igualdad de todos los acreedores. Perdón, pero si hay un privilegio otorgado por la ley y que es indivisible y accesorio de ese crédito, queda claramente determinado que hay una excepción a la igualdad de todos los acreedores, porque ese privilegio a ese acreedor lo coloca en un lugar para ser pagado su crédito con antelación a otro. Asiento del privilegio. Esto también es muy importante, me lo determina el 2573 del Código Civil y Comercial. ¿Cuál es el asiento del privilegio? Y la cosa sobre la cual reposa. Provienen uno de los caracteres, como explicamos, de la accesoriedad. El cómputo siempre se plasma 2578 del Código Civil y Comercial. Siempre se plasma para el pasado. Esto es de carácter retroactivo. Es una de las características también que me lo determina el 2578, que el plazo de los privilegios va a estar establecido y correr en forma retroactiva. Esto es hacia el pasado. ¿Desde cuándo? Desde que se efectúa el reclamo judicial. Por eso en algunos casos vamos a tener en cuenta el capital y en otros capital, intereses y hasta las costas. No todos los privilegios se asientan sobre el capital de manera total. El primer asiento sobre la cosa. Pero ojo, ¿cómo es la situación? Y que en algunos casos se va a abarcar solo el capital. No podés venir a querer intereses. Surge claramente de la ley, porque la ley es el fundamento, la fuente de ese privilegio. Para que les quede claro, no hay un privilegio otorgado por voluntad de las partes o por capricho del acreedor o del deudor. Tiene que surtir ese carácter de la ley que es su fuente. Privilegios especiales. Digo esto porque los generales se van a determinar según la normativa de la Ley de Concursos y Quiebras. Fue esto que pudimos sacar casi 50 artículos que, vuelvo a repetir, oscuros, engañosos, dificultosos y que no daban una seguridad jurídica. El artículo 2582 del Código Civil y Comercial contiene un listado y también un orden para lo que es los créditos con estas condiciones. El primero son los gastos hechos para la construcción, mejora, conservación de una cosa. Estos comúnmente son los primeros que vamos a tener que tener en cuenta, chicos, ¿eh? El asiento se constituye, como dijimos, en la cosa. En este rubro, por ejemplo, se han incluido las expensas comunes, tanto ordinarias como extraordinarias. ¿Por qué? Porque entran dentro de la conservación de la cosa. Por eso yo ya estoy haciendo un parate. Esperá. Quiere decir que si hay un inmueble sujeto a una subasta que es perteneciente
a una persona dentro del régimen de la propiedad horizontal, las expensas comunes o extraordinarias tienen un grado de privilegio, y es especial, porque el Código Civil y Comercial, en el inciso A del 2582, claramente me determina esa preferencia como género y el privilegio como especie. Tanto las expensas que no entran dentro de la propiedad horizontal, pero que muchas veces pueden tener un carácter de conservación, sí van a entrar, pero no lo que hacen a los condominios del régimen que establece los conjuntos inmobiliarios, los cementerios, o sea, los sepulcros, y la cuota del servicio de mantenimiento de lo que son los cementerios privados. Pero sí van a entrar, si entran dentro de lo que es conservación o construcción. Si no entran dentro de ese concepto, estos últimos que mencionamos no ingresan con el carácter de privilegio especial que sí tienen las expensas comunes, o tanto ordinarias como extraordinarias. Después me va a incitar al inciso B, los créditos laborales, que son las remuneraciones que tiene el trabajador por el periodo de 6 meses, como las que provengan de accidentes de trabajo, antigüedad, falta de preaviso, fondo de desempleo. En el tercer ítem, el Código Civil y Comercial me trata los créditos fiscales. ¿Y por qué los créditos fiscales, tanto del Estado nacional, provincial o municipal? ¿Y por qué? Porque son para administrar, para conformar una caja común, para hacer frente al bienestar de la sociedad. Hoy por hoy, como están las tasas y contribuciones, mamita la cajita que estamos formando, porque si ustedes ven las acciones de apremio, tanto de la municipalidad, que van por el marco de lo que es el apremio, como los impuestos nacionales que van dentro del área del contencioso administrativo, cada vez son más los reclamos porque la gente se hace muy difícil poder cumplir los impuestos, las tasas y contribuciones. Pero ¿por qué le da la ley un orden de preferencia? Y le da la ley un orden de preferencia porque es formar una caja común para poder emplear esos fondos para un beneficio común de la sociedad. Después viene el derecho de retención. El asiento se encuentra constituido por la cosa, sea retenida o por las sumas depositadas o seguridades que constituyen la posibilidad que ofrece el 2589 del Código Civil. En el inciso E me presenta los garantizados con derecho real. ¿Y acá qué viene? Y acá viene la hipoteca, la anticresis, la prenda, el warrant de ventures, obligaciones negociales con garantía especial y flotante. Estos tienen importancia. ¿Por qué? Porque acá sí tienen accesorios del crédito. Y cuando hagamos el orden de preferencia, vamos a ver que entran con un grado importante una hipoteca, o en el caso de los automotores, una prenda, que sacan pecho y dicen, perdón, estoy primero que usted. Y ahí tendrá que el juez resolver en el orden de preferencias cuál va a ingresar primero. Y en definitiva, ¿quién va a cobrar primero? Por último, y como les decía, los generales, el código que dice, se rigen por la ley de concursos y quiebras, procesos universales. Tenemos que garantizar los privilegios especiales que claramente están determinados, como recién lo vimos. Pero sí
y esto el código lo pone de raza, hay regímenes especiales. La ley de navegación, el código aeronáutico, el código de minería, la ley de seguros, la ley de entidades financieras, que también vamos a tener que ver, de acuerdo al crédito, cómo se contempla. Una de las cosas que se hablaba es, de acuerdo a lo que dice el Código Civil y Comercial, se acabaron los privilegios que otorga la ley del trabajo. Y yo diría, esperen, lo que va a tener que hacer el juez es equilibrar. Y entre uno y otro, que a veces pueden tener las mismas vicisitudes y garantías, como ley diferenda, tomar en consideración el orden de prelación que me está determinando el Código Civil y Comercial. Y en el Congreso de Derecho Civil se estableció como ley diferenda tengamos el Código Civil y Comercial. Y como si tengo una ley especial, ley de la navegación, código aeronáutico, código de minería, entidades financieras o seguros, veamos qué dice y si puede ser comparable con el régimen que me establece claramente el Código Civil y Comercial. El artículo 2583 me habla de la extensión. ¿Qué es esta extensión? Y la extensión es ¿hasta dónde abarca ese privilegio? Y entonces yo empiezo a ver y decir, el crédito que tiene, por ejemplo, el derecho, primer crédito de conservación, construcción, mejora. ¿Qué abarca? Y te diría que en el primer caso solo comprende el capital. Solo comprende el capital. ¿Qué significa? Que si yo tengo un crédito con ese privilegio, lo que puedo llegar a recuperar es el capital. Salvo que hace una disposición en contrario que disponga que va a abarcar intereses y de qué oportunidad y también las costas. La propia ley, Código Civil y Comercial, nos va a determinar en 4 incisos dónde se va a extender ese privilegio. Si yo tengo un crédito laboral, va a tener que ser, teniendo en cuenta el capital, teniendo en cuenta lo concerniente al capital, en lo que corresponde a los 6 meses de antelación al cobro, y puede llegar a computarse lo que corresponde a aquellos extremos, sean por despido, por accidente laboral, por falta de preaviso o por despido. Con lo cual podría llegar a abarcar a eso. En principio es el capital. ¿Qué pasa con los que tienen garantía real? Y el 2582 me dijo abarcar el capital más, con lo cual tengo que empezar a pensar yo, porque este es un caso claro en una ejecución. Capital más los intereses de 2 años antes del inicio del proceso ejecutivo y los que corran durante el juicio ejecutivo. Yo voy a tener una ejecución hipotecaria, pero como hay otra ejecución hipotecaria anterior, porque la Constitución fue anterior, yo no voy a subastar en mi ejecución. Voy a otra ejecución hipotecaria que se constituyó en primer lugar, por si tal vez tenga la posibilidad de
cobrar algo. Pero mi crédito va a ser capital más 2 años de intereses antes del inicio de mi juicio, más los intereses que corrieron en mi juicio. Con lo cual, ahí estoy viendo hasta dónde va a abarcar. En el tema de la renta va a ser el capital únicamente. Ya no hay más intereses, ni gastos, ni costos. Y cuando vas al orden de preferencia, hay un tema que hay que manejarlo juntamente con la ley que establece, que en esto hay que ser claro, me habla de reserva de gastos que hacen a la conservación, custodia, administración y realización del bien, que muchas veces se llama reserva de gastos, y en el caso de una ejecución son los gastos del proceso. ¿Cuáles serían los gastos del proceso? Y voy a aclarar algo. Por eso yo puedo decir, yo soy privilegiado, soy acreedor hipotecario, con lo cual cobro primero. Y alguien me va a decir, en este caso el juez, momentito, porque el primer orden de preferencia van a ser los gastos del proceso, que son los gastos de justicia, que son los gastos de la ejecución individual, que comúnmente se conoce con los gastos del proceso. ¿Y cuáles serían estos gastos? A ver, ¿qué me puede decir? A ver si alguno de ustedes lo sabe. Las tareas realizadas por los profesionales. ¿Cómo? Las tareas realizadas por los profesionales, por los A letrados, ver, los honorarios. Los gastos de subasta, de mandamiento, de los explícame un honorarios. poquito más. Está buena la idea porque la vamos armando entre todos. A ver, vos me decís, si el juez tiene que hacer un orden de preferencia, ¿cómo lo va a armar? Y primero los gastos del proceso. ¿Cuáles serían los gastos del proceso? Vos me decís, los honorarios de todos los profesionales. Vamos a ir detallando. De la parte Del ejecutante. de la parte actora, claro, si salió vencedor. A ver, yo digo, los honorarios del abogado de la parte ejecutante, ¿está bien? Sí. Yo pregunto porque la verdad creía que había que dar alimentos y no leí nada de esto. Entran todos los honorarios del abogado de la actora. Sí. Tocado, hundido agua. En esta parte, igual a veces Escucho, entraban, chicos, escucho ofertas. entraban también los ¿Cómo? honorarios del ejecutante, en caso de que haber puesto del ejecutado, se había puesto Los excepciones y las honorarios del había, letrado del ejecutado. se había puesto excepciones y las había ganado. Que se regulaban aparte igual. Bien. Después Bien, las diligencias pero fíjate que llegamos a una subasta porque hay una parte que del juicio que se promovió, ¿no? Siguió adelante. Sí, sí. Bien. Pero, por ejemplo, ahora le pregunto, si hubiera sido el caso de... A lo que si decía hubiera tu sido- compañero, honorario del abogado de la parte ejecutante, le sumo los honorarios del abogado de la
ejecutadas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí voy bien? Yo creo que sí, después las diligencias que hubiera hecho en extraña jurisdicción. Las diligencias que hubiera hecho en extraña jurisdicción. Los gastos. Los gastos para que hubiese tenido. Sí. ¿Y sobre tasa también? Sí. Bien. Tasa y sobre tasa Porque, también. chicos, no se olviden que ya hubo la subasta, la venta. Yo ante todo levanté la mano y digo, su señoría, practico liquidación, se aprobó la liquidación, se regularon los honorarios y ahora digo, previo a cobrar, hagamos un orden de preferencia a ver quién cobra primero. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiere decir que están los honorarios regulados. Están todos los gastos que se hicieron. ¿Qué más? ¿Hubo gastos en la subasta? Sí, los gastos de los gastos de la subasta, del martillero, los honorarios del martillero. Los honorarios del martillero. Perfecto. Te digo más. Los gastos y los honorarios del escribano. ¿Los honorarios de algún perito? ¿Algún otro gasto más consideran que ingresa acá? Los edictos. ¿Los de algún perito? Lorena, que ahí te veo con la figura. Los honorarios de algún perito o auxiliar de ¿Qué otro gasto te parece? Muy bien, y claro, porque, espera, si se desestimó la excepción de falsedad, es porque hubo un perito que claramente determinó la firma corresponde al ejecutado. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Yo le voy a hacer una acotación. Ustedes me dijeron, el primer alumno me dijo, los honorarios del abogado de la parte ejecutante. Ahí te pongo un freno. Ahí van a ingresar los honorarios del letrado de la parte de la ejecución de sentencia. ¿Por qué, doctor? Muy claro. Porque a partir del trabajo desarrollado por este abogado de la parte ejecutante, se pudo realizar el bien y todos los acreedores que están para determinar un orden van a cobrar. En cambio, los honorarios del letrado de la parte ejecutante, desde el inicio hasta la sentencia, fueron realizados en función de su parte. ¿Para qué? Para realizar el crédito. Pero los honorarios que tienen privilegio, en este caso especial, son los honorarios de ese letrado durante el trámite de la ejecución de la sentencia, porque a partir de su labor, beneficiados todos los acreedores que están en el orden de preferencia, los que van desde el inicio de la ejecución hasta la sentencia ejecutiva, fue la labor que benefició únicamente al ejecutante. Pero los realizados para la realización del bien a subastarse benefician a todos, con lo cual en el orden de gastos de justicia van a entrar los honorarios del letrado de la parte ejecutante en lo que concierne a la ejecución de la sentencia. Los otros, desde el inicio hasta la sentencia, vamos a ver dónde van. Alguien me dijo los honorarios del abogado de la demandada. No. Porque el abogado de la demandada fue perdidoso y no tiene ningún privilegio.
Si los honorarios del abogado de la parte ejecutante, desde el inicio hasta la sentencia, no entran de estos gastos de justicia, menos van a entrar los honorarios del letrado de la parte demandada. Distinto sería si no hubo subasta, si lo único que fue una excepción de falsedad a la cual se hizo lugar y se desestimó la ejecución. Ahí van a detectar los honorarios del abogado de la demandada que fue victorioso al plantear la excepción de falsedad y que hace que la ejecución cese, porque se da por resuelta la ejecución porque se comprobó que la firma no era del demandado. Pero en un proceso normal donde se manda a llevar ante la ejecución y donde hubo una subasta, los honorarios que ingresan son como gastos de justicia los honorarios del letrado de la parte ejecutante realizados durante la ejecución de la sentencia, esto es, al subastarse el inmueble. No los honorarios del letrado de la parte ejecutante desde el inicio hasta la sentencia. Vamos a ver dónde van. Ni los honorarios del abogado de la parte demandada. ¿Qué otros honorarios hay que fueron importantes? Los de los peritos. Porque si la función pericial y el informe y la conclusión brindada no se hubiese podido lograr llegar a una subasta judicial, porque se mandó llevar adelante la ejecución, porque gracias a la labor de un perito contable o de una persona caligráfica que la firma pertenecía al demandado, con lo cual la excepción de falsedad que propuso no tuvo andamiaje. ¿Qué otros honorarios entran? Los honorarios del martillero, que el martillero, muchachos, clincaja al momento del acto de adjudicación. Unos pasitos antes de esto. ¿Qué hizo el martillero? Clincaja, mis gastos son estos, cuando rendí cuentas, en el acto de adjudicación, poniendo esta balaganza. ¿Qué otros? Y los gastos que ustedes me dijeron. Tasas sobre tasa, los gastos que fueron necesarios para alguna diligencia judicial y que fueron a costa de la parte actora, los gastos necesarios para la subasta, publicación edital, propaganda, anticipo de algún perito, eso entra dentro de gastos de justicia. Bien. ¿Cuál es el segundo ítem para un orden de preferencia? Primero, ante todo, si sacamos pecho los gastos de justicia. Con lo cual, el hipotecario que venía de compadrito ya quedó de arranque segundo. Pero yo tengo una hipoteca. Perdón, primero los gastos de justicia. Con lo cual, hipotecario, espeta con unos momentinos. Segundo, ahí sí, ahí viene el hipotecario, galopando. Acá vengo yo soy hipotecario. ¿Está bien? ¿Qué le parece? Sí, está bien. Lo que pasa es que tiene que ver con el momento en que se anotó, porque puede haber varias hipotecas sobre un mismo bien. Lore, en este caso, una sola hipoteca es la ejecución hipotecaria que se está llevando adelante. No hay otra hipoteca, hay acreedores embargantes. Sí. Y entonces, pregunto, ¿puede sacar pecho y decir, bueno, está bien, no estoy primero, estoy segundo. Primero son los gastos de justicia, segundo vengo yo, acreedor hipotecario, ¿está bien? Sí, está bien, porque tienen un privilegio especial los hipotecarios. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta, Lore? ¿Qué? Vos sabés que este tipo, el deudor,
Viste que cuando está el auto de subasta, también se requiere a los entes, municipalidad, sí, al fisco, todo eso. que presenten a hacer valer sus derechos. Sí. Se presentaron o no se presentaron, pero se presentan ahora y dicen, perdón, encontré acá, este inmueble debe de tasa de alumbrado y barrido tanto, y rentas también. Che, vengo yo también. Pregunto, ¿sigue tan arrogante la que debe hipotecario? No, porque tienen ya un le privilegio bajamos especial. topete. Che, vos no entrás primero, porque primero entran los gastos de justicia. Y entonces te dice, bueno, ahora entro yo. Yo soy la que debe hipotecario. Pregunto, ¿queda como segundo? No, No, queda como tercero. Y si estuviese sujeto a propiedad horizontal, tampoco sería, o sea, estaría por encima de las expensas también. Las expensas ¿qué es lo que tampoco. me tengo que fijar? Y me tengo que fijar la fecha de constitución del asiento. De la hipoteca. Porque puede ser que lo que refiere a impuestos, tasas y contribuciones haya deuda anterior a la constitución de la hipoteca. Y entonces, si hay impuestos, tasas y contribuciones anteriores a la constitución de la hipoteca, le seguimos bajando el pulgar al hipotecario. Perdóname, te pasa lo de River, de primero pasás a tercero. No ahora que están en una buena racha, pero digo, antes siempre le pasaba, puntero, no, quedaste tercero. ¿Por qué hipotecario? Y porque con antelación a la constitución de hipoteca existe una deuda por impuestos, tasas y contribuciones. Bien, primero los gastos del proceso. Después, los impuestos, tasas y contribuciones anteriores a la constitución de la hipoteca. Pregunto, es una única hipoteca. ¿Ahora sí viene el crédito hipotecario? Sí. No. Depende, porque claro, si es una... puede haber también, poder jugar. Puede haber también un crédito laboral anterior a la hipoteca. Jugar. Bien. Acto seguido. Tenemos 2 embargos. Uno, esto se aplica primero en el tiempo, primero en el derecho. Un embargo del 2018 y otro del 2019. ¿Cómo sigue el orden de preferencia? Primero cobra el 2018, primero el 2018 y después el 2019. Los ayudo. Primero, gasto de justicia. Segundo, que lo pasamos al tercer lugar, que el hipotecario quería que venía primero y no quedó primero. Después quiso quedar segundo tampoco, porque había impuestos, tasas y contribuciones anteriores a la Constitución. Ahora viene la hipoteca. Y acuérdense que la hipoteca va capital más los 2 años de intereses anteriores al proceso, más todos los intereses del proceso. Y después de ¿Puede repetir? Si sobra dinero, ¿quién viene? ¿Puede repetir? Capital más 2 años de intereses más... Primero, la que me preguntó, puedo repetir, quiero saber si lo entendió. Primero, ¿quién va? Primero, ¿quién sos? La que decía, puedo repetir. Yo, Lorena. Lorena, decime, primero, ¿quién viene? Gasto de justicia. Luego los impuestos, y si... Anteriores a la hipoteca. Bien, y después... tengo 2 embargos. El acreedor hipotecario. Después... El acreedor hipotecario.
Sí, y después del acreedor hipotecario con capital, más intereses de 2 años atrás, más los intereses durante el juicio. ¿Quién más viene? Después. Yo tengo 2 embargos, ¿eh? Uno 2018 y otro 2019. Los embargantes. No, Lore, vos te acordás, tenés que ver algo. No habrá impuestos, tasas y contribuciones posteriores a la constitución de la hipoteca. Ah. Sí hay impuestos, tasas y contribuciones posteriores a la constitución de la hipoteca. Y después... Y después los embargantes. ¿Después quién va? Los embargantes. Primero vendrá el que embargó primero. Sí, sí, primero en el tiempo. Que acá había una discusión. El crédito del embargante es por el capital o es por la suma de la liquidación aprobada. Es por la suma de la liquidación aprobada. Y acá hubo distintas hipótesis donde, por ejemplo, la Cámara Departamental, en 2 fallos, Banco Provincia con Pecker, Sala Segunda, y Banco Provincia con Cueto, del año 2018, ambos, establecieron la tesis restringida. Abarca al monto del embargo trabado, no de la liquidación aprobada. Al monto trabado. Se trabó por 10.000 con mala de 3.000. Punto. No, pero yo hice una liquidación en mi juicio y a mí me da 49.000. Lo que dijo la Cámara en esos 2 precedentes, Banco Provincia con Pecker y Banco Provincia con Cueto, Sala 2 y Sala 1 del 2018, es tesis restringida. Va por el capital, por el monto que se trabó. Y la Suprema Corte de la provincia, mediante un fallo del año 93, 47.678, dispuso que la prioridad del primer embargante va a comprender el monto nominal de la traba más la actualización monetaria como única manera de resguardar al acreedor el derecho de cobrar íntegro su crédito. Y después de este primer embargante y de este segundo embargante, ¿quién va a seguir cobrando en el orden de preferencia? Que cuando estaba diciendo el fallo de la Suprema Corte se cortó, yo no escuché, se lo puede repetir. Después no entiendo, entonces la Corte dijo que sí, que se podía embargar, que se podía actualizar. Que la prioridad del primer embargante debe comprender el monto nominal de la traba, no la liquidación aprobada. Usted trabó, por tanto, más una actualización para mantener íntegro. O sea que hay que pero no me puede decir que el monto que usted va a preferir y que va a jugar es el de la liquidación aprobada. Es el monto de la traba con una actualización, teniendo en cuenta lo más cercano a poder ser íntegro el crédito, pero no el de una liquidación aprobada. Después de los embargantes, ¿quién les parece a ustedes que viene? El ejecutante. Levantando la mano y decir, si sobra algo, El ejecutante. ¿Alguien dijo el ejecutado? ¿Está bien? Sí. No, ejecutante dijeron. No. Ustedes fíjense que están los honorarios del abogado, de la actora, desde el inicio hasta la sentencia ejecutiva, que eso no forman parte del rango primero gasto de justicia. Y después, los honorarios del letrado de la parte demandada. Y después, me olvidé decirles, había un acreedor inhibiente. ¿Quién les parece
parece que entra ahí, en los últimos lugares. Tengo un inhibidor y tengo el deudor. ¿Quién les parece que va a ver de cobrar si sobra plata? El inhibiente. No, el inhibiente no tiene privilegio. ¿Quién dijo eso? Que no Axel. tiene privilegio. Sí, tiene privilegio. ¿Quién dijo eso que no tiene privilegio? Yo, Axel. Si no, Yo, ¿de Axel, doctor. ¿de qué te sirve la traba? ¿Quién? Axel. ¿Maxi? Axel. Perdón, no se escucha bien porque está entrecortado. Estoy en el 8º piso y no hay muy buena señal. Axel, doctor, Axel. ¿Quién dijo? El inhibiente no tiene preferencia. Ahí lo Maxi. escribe. Axel. Axel, tenés Sí. toda la razón. El acreedor inhibiente no tiene ningún tipo de preferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que únicamente hizo fue decir, desconociendo bienes del deudor, se traba la división general de bienes. ¿Qué preferencia va a tener? No fue aquel acreedor embargante que se preocupó por buscar un bien dentro del patrimonio del deudor. Lo único que dijo es, desconozco bienes, se traba inhibición. Con lo cual, después de los honorarios del abogado de la demandada, que tampoco reviste la condición de gasto de justicia en el caso de ser perdidoso, si sobra alguna moneda, ahí viene con tranquilidad el deudor. ¿Sobró algún pesito? Si sobró, me corresponde, porque se me subastó el inmueble. Lo que sí le digo es que a veces resulta que ante el segundo orden, tal vez esto abarque hasta el tercero, crédito hipotecario, hasta ahí hay plata. Los otros quedan sin cobrar. Por lo tanto, va a tener que ser el acreedor el que busque otro bien perteneciente al deudor para otra vez producir una subasta y empezar a cobrarse. Puede ser que el acreedor hipotecario que fue el que inició la ejecución cobre todo, porque la hipoteca hasta ahí llegó, con los intereses y las cotas del proceso, todo. Será, en este caso, la municipalidad o el fisco, depende, que están los impuestos, tasas y contribuciones posteriores a la Constitución, quienes deberán buscar un bien del deudor para poder cubrir a partir de ahí su crédito. Como también va a pasar con el abogado de la parte ejecutante, los honorarios que van desde el inicio hasta la sentencia, porque la condena en cotas es del demandado, salvo que tu acreedor, tu cliente, que está chocho porque hasta llegó casi el agua al cuello, llegó a cobrar, te pague a vos los honorarios. Si no es así, va a tener que ser la parte demandada condenada en cotas de pagarte los honorarios desde el inicio hasta la sentencia ejecutiva. El abogado de la parte demandada, si no cobró con antelación, cuando el cliente fue al estudio y le dio un anticipo, está hombre mirando al sudeste, porque si el deudor no tiene para pagar más, ¿cómo le va a pagar los honorarios? Comúnmente, el abogado de la parte demandada, cuando hace la consulta y le dice vamos a hacer esto, ya te cobro, porque vos no vas a tener un peso. ¿Se entendió cómo es el orden de privilegios? ¿Cómo es el orden llamado de preferencia, que es el género y privilegio de la especie? Yo les hablo
para terminar, les voy a complicar con algo. El inmueble que se subastó está sujeto al régimen de propiedad horizontal. Establezcanme ustedes el orden de preferencia, contando que hay una hipoteca y hay dos embargos trabados sobre el inmueble. A ver, Lorena, ¿hacemos el orden de preferencia en ese caso? Según vos, con lo que hasta aquí vimos, que esto es lo importante, y acá es donde se centra el orden de preferencia para empezar a sacar la platita que está depositada en el expediente. ¿Cómo harías vos ese orden de preferencia? Primero... primero los gastos de justicia. Bien. ¿Qué abarcarían los gastos de justicia? ¿Un perito, un escribano? Sí, lo que dijimos recién, los honorarios de la parte ejecutante. ¿Qué abarcaría esos los gastos de la justicia? subasta? Los gastos de la subasta. Sí. Los honorarios del martillero. Los honorarios de los peritos, si hubo pericia, caligráfica. Los honorarios de la parte ejecutante desde la ejecución de la sentencia. Y los gastos de diligenciamiento. El trámite de ejecución de sentencia, perfecto. El trámite de ejecución de sentencia. Tasa y sobretasa. Tasa y sobretasa, sí. Bien. Después estaría... Primero gasto de justicia. Primero gasto de justicia. Como bien lo dijo Lorena, yo soy hipotecario, cobro primero. Perdón. No vas a cobrar primero, porque hay alguien que está por encima, que son los gastos de justicia. Bien, teníamos en hipoteca, hay expensas, hay impuestos, hay dos... Primero son los impuestos. Grabados. ¿Quién sigue en el orden de preferencia? Los impuestos, tasas y contribuciones. Anteriores a la constitución de la hipoteca. No, te voy a hacer una salvedad. Porque como el inmueble estaba sujeto a propiedad horizontal, primero tendría que pagar las expensas. Está bien. Anteriores a la constitución de la hipoteca. ¿Por qué? Porque son gastos de conservación singular del inmueble subastado. Primero vienen las expensas anteriores a la constitución de la hipoteca. Después, ¿qué vendría? Lo que vos dijiste. Los impuestos. Tasas y está bien. Contribuciones anteriores a la constitución de la hipoteca. Después, ¿qué vendría? Las expensas posteriores a la constitución de la hipoteca. Más los intereses de 2 años anteriores al juicio hipotecario y los intereses del proceso hipotecario. Después, ¿qué vendría, Lorena? ¿Qué vendría después? Las expensas posteriores a la constitución de la hipoteca. ¿Cuáles? Porque no lo dividís por antes y posterior. Posteriores a la constitución de la hipoteca. Después de las expensas, ¿qué vendría posteriores a la constitución de la hipoteca? Los impuestos. Exactamente. En el orden, el mismo rango van a venir primero las expensas anteriores. Luego los impuestos. Los impuestos, tasas y contribuciones anteriores. La hipoteca, y después vendrán las expensas posteriores a la constitución de hipoteca, los impuestos, tasas y contribuciones posteriores a la constitución de la hipoteca. Después, ¿qué vendrían? Había 2 embargos, Los embargantes.
Había 2 embargos trabados. Sí, los embargantes. Primero vendría. Primer embargante. Primer Por el cual embargante y se luego el segundo embargante. acabó ese embargo. Primer embargante. Segundo embargante. Primero en el tiempo, primero en el derecho. En el derecho. Y después que vendrían los honorarios de la autora. honorarios del Los honorarios de los abogados. letrado de la parte accionante desde el inicio de la ejecución hasta la sentencia ejecutiva. Sí. Y después los honorarios de la parte demandada. Acá no hay hasta la sentencia y por el trámite de ejecución. Después de los honorarios del abogado de la parte ejecutante, desde el inicio hasta la sentencia ejecutiva, vendrían los honorarios del letrado de la parte demandada. Y si sobra plata, el deudor. Y ahí acuérdense que va a venir mendigando el deudor. Sobró alguna platita y ahí sí le corresponderá lo que sobre, que si nunca pasa esto, se tendrá que dársele ¿a quién? Al deudor. Pero fíjense que primero cubrimos todos los gastos que entran en primer lugar. Y si hay un sobrante, ahí sí le corresponde al demandado. Bueno, chicos, espero que les haya servido y ser claro en esto que es el orden de preferencia. Si alguno de los que están virtual, no hay fecha ni horario para la revisión, pero si alguno de los que yo corregí paso a nombrar: Cruz, Mendizábal, Rossi, Villalba, Claver, Moreno o Pérez Isel, pueden venir hasta la facultad. Yo estoy acá ahora y después de clase los podremos llegar a ver. Si no, hay que estar a la fecha y hora que disponga el titular. Chicos, que tengan muy buena tarde. Les mando un abrazo a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.